la práctica totalidad de los niños que ingresan en nuestros hospitales están escolarizados. Esto quiere decir que al ingresar rompen con el proceso y el ambiente escolares. Con la implantación de las aulas hospitalarias se persigue en un principio que el niño no pierda el ritmo ni el nivel de aprendizajes que le corresponden por su edad y que alcance los objetivos marcados para el curso académico. Son ya muchos los hospitales públicos y privados que disponen de escuela o aula hospitalaria o al menos de una sala polivalente o sala de juegos donde tienen lugar las actividades pedagógicas. Estas aulas, ubicadas generalmente en los departamentos de pediatría, los niños estudian y se entretienen. Se imparten los contenidos escolares habituales, procurando siempre una atención personalizada al alumno, sin perder de vista los aspectos afectivos. Y todo esto con el objetivo de contribuir a su inclusión escolar y social. El alumnado que es atendido en las aulas hospitalarias está compuesto por niños y niñas hospitalizados en edad escolar obligatoria, aunque, dependiendo de la disponibilidad de espacios y recursos personales, esta atención educativa se extiende también al alumnado de educación preescolar e infantil, así como al alumnado de educación secundaria postobligatoria. Los alumnos pueden ser pacientes de corta estancia, repetidas hospitalizaciones, de largas estancias, niños en fase terminal o de permanente hospitalización. Se les enseña en grupos, en una sala destinada a tal fin, y en el caso de que no puedan moverse, en sus propias habitaciones. Es difícil llevar un registro claro de la distribución de los alumnos en los diferentes hospitales, en las aulas hospitalarias me refiero, debido a que muchos de ellos ingresan repetidamente en cortos espacios de tiempo, otros están solamente una noche y hay pacientes que libremente no acceden al aula hospitalaria durante su hospitalización. Los profesionales de la educación que atienden estas aulas son básicamente maestros, que dependen en su mayoría del Ministerio o consejerías de educación. Si echamos una mirada por diferentes países, los hay también que están contratados por el propio hospital, así como por asociaciones y fundaciones privadas. Hay profesores generalistas que imparten ellos mismos todas las materias en los niveles de primaria e infantil y, dependiendo de la dimensión del hospital y número de camas, puede haber profesores para materias específicas, sobre todo para atender a lo que son el alumnado de la etapa secundaria. Los profesores de preescolar son los responsables principales de las actividades recreativas que hacen más llevadera la estancia en el hospital. Los profesores de educación básica enseñan siguiendo el currículo regular impartido en los colegios y adaptándolo a las necesidades individuales de cada paciente, procurando que el niño no pierda los hábitos de trabajo durante su ingreso. No existe una normativa que exija como requisito cursar una formación específica para ser profesor en un hospital. Así, tras los años de formación obligatoria para llegar a ser profesor, el colectivo al que nos referimos suele cursar estudios complementarios de formación pedagógica o psicopedagógica, de especialización o posgrado en educación especial, en pedagogía terapéutica, en atención a la diversidad, así como cursos de pedagogía hospitalaria. Presento a continuación una comparativa entre las aulas ordinarias y las aulas hospitalarias que nos sirva para comprender mejor las características específicas de estas últimas. Voy a hacer la contraposición, aula ordinaria, aula hospitalaria. En el aula ordinaria la asistencia escolar es obligatoria, en la hospitalaria la asistencia es voluntaria. En la ordinaria hay una atención grupal, en la hospitalaria una atención individualizada. En un aula de colegio los grupos son homogéneos, tienen las mismas edades. En el aula hospitalaria los grupos son heterogéneos.
En el primer caso, los alumnos son fijos, mientras que en el segundo hay un constante cambio de alumnos. En el colegio la programación es fija y determinada, mientras que en el aula hospitalaria tiene que haber una gran flexibilidad en la aplicación de la programación. En el colegio las actividades están supeditadas básicamente al currículo que nos fija la administración. Sin embargo, en el hospital las actividades están subordinadas al estado de salud del niño y a los tratamientos médicos. En una aula ordinaria hay un horario completo y extenso. En los hospitales el horario es más reducido. En el aula normal tenemos gran número de profesores, mientras que en las aulas hospitalarias es muy reducido el número de los mismos. En los colegios son muchas las aulas configuradas de manera similar, mientras que en el hospital tenemos una aula hospitalaria, alguna sala común y muchas habitaciones. En el colegio se dan actividades físicas y deportivas. En el hospital las actividades están condicionadas por el propio centro y por el estado físico del niño. El aula ordinaria supone normalización. El aula hospitalaria supone un intento de normalización de una situación anómala. En el aula ordinaria la tónica dominante es la salud de los alumnos, mientras que en el aula hospitalaria lo es la enfermedad y los estados de apatía. La depresión o la ansiedad suelen ser la tónica dominante. En el aula ordinaria la socialización en un colegio es algo connatural. En el aula hospitalaria los niños suelen estar aislados, por lo que se ven rodeados de adultos y las interacciones con otros pacientes no son tan fáciles como con los compañeros de colegio. Y por último, en el aula ordinaria los padres no están en el colegio presentes, mientras que en el aula hospitalaria contamos con la permanencia prácticamente diaria de los padres en el hospital.